Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Bueno, la clase que les traigo hoy quisiera que le prestaran atención, porque si no le prestamos atención a esta clase que le voy a traer hoy, vamos a tener problemas en lo que quiero enseñarle. Hay muchas personas de que tienen ese problema y son cristianos, y la mayoría de los que estamos aquí yo creo que somos cristianos. Entonces la clase es ¿quién es Jesús? Todos nosotros sabemos quién es Jesús. Todos nosotros sabemos quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Pero vamos a leer la clase para ver bien qué es lo que quiere decir la clase que vamos a estudiar hoy de quién es Jesús. Eso está en el libro de Juan. ¿Está en él? ¿Cómo usted lo sabe? Está en el libro de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Okay. En el principio, Juan capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora fíjate, como dice aquí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Estamos todos claros ahí? Amén. Porque hay muchas personas que no comprenden eso. Y si usted no comprende eso, verdaderamente el Espíritu Santo no está trabajando en usted. Porque dice aquí, en el principio era el verbo, que estaba en el principio. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿No entiende? Eso no tiene equivocación ninguna. Si no tiene el Espíritu Santo, verdaderamente va a ser difícil para que usted comprenda eso. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir? Que sin él, sin el verbo, está hablando aquí del verbo, sin el verbo, nada de lo que se hizo se hubiera hecho si no hubiera sido por el verbo. En él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, fíjate, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Fíjate, Juan. ¿Quién es este Juan? Juan es el mismo que escribió el libro. ¿Es el mismo Juan el que escribió el libro? ¿O es Juan? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Fue el mismo Juan el que escribió el libro? Dios escribió el libro. El libro fue dictado por Dios, por el Espíritu Santo, pero lo escribió Juan. Juan, por eso se llama Juan, el libro de Juan. Entonces ahora le pregunto a ustedes que si este Juan es el mismo que escribió el libro. Sí, pero lo escribió Juan. Ok, entonces este mismo Juan fue el que escribió el libro. ¿Usted está seguro? Fue enviado por Dios, pero fíjese, este Juan de que se habla aquí ahora es un diferente Juan, que es el Juan el Bautista. El Juan, el que escribió el libro, es ¿quién? El apóstol de Jesús.
¿Los confundí? ¿Los confundí? No se van a confundir porque después van a ver lo que está sucediendo. Juan, el que escribió el libro, era el discípulo de Jesús. Usted no se recuerda cuando Jesús fue y buscó a los 12 hombres, a los 12 discípulos. Este Juan es diferente. Y después vamos a ver para que ustedes vean de que Juan es diferente. Por eso me gusta de que aprendamos las clases y van aprendiendo algo. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Qué quiere decir? Que lo que él les va a decir, el testimonio que va a dar acerca de la luz, todas las personas van a creer en la luz por el testimonio de que él va a dar. 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por el mundo, no lo conoció. ¿Qué quiere decir? De que la luz vino para darle luz a los hombres. Y Juan no era la luz. Juan vino a dar testimonio acerca de la luz. Y la luz es la que alumbra al mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. 11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjate, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es el verbo de Dios encarnado. Es Jesucristo. Eso lo podemos ver en el 1 al 2. Fíjate cómo es. Una persona, Jesucristo es eterno. ¿Tú me entiendes? Jesucristo estaba desde el principio y continuó hasta ahora. Todavía Jesucristo está, porque Jesucristo es eterno. Estaba junto con Dios. Andaba junto con Dios y sabía lo que Dios quería y lo que hacía. Era una persona o es una persona divina. Jesucristo es divino, sin igualdad a nadie. La única persona que es igual a él es ¿quién? La única persona que es igual a Jesús, ¿quién es? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es ¿quién? Dios es Jesús. Dios es Jesús. Dios es Jesús. Acuérdense que Dios es Jesús. Dios es Jesús. Juan del 3 al 5, vamos a leerla ahora. Todas las cosas, fíjate, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Porque todas las cosas fueron por él. Nada se hizo. Al principio, ustedes saben el libro de Génesis. ¿Quién fue el que hizo todas las cosas al principio? No fue Dios. ¿Qué quiere decir? De que Dios es Jesús. Porque aquí está diciendo todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que Dios estaba en él estaba toda la vida y la luz es la vida de todos los hombres. Eso es como ahora mismo, por ejemplo, la luz. Uno sin luz no puede mirar. Ahora mismo en la noche, cuando usted anda en el carro, si no tuviera las luces y los carros,
hubiera muchos choques. La luz de donde se dice para, o camina, o vuelve. Si no hubiera esa luz, muchos problemas, muchos accidentes, y así viviendo esa luz, de todos los accidentes. Pero Jesús es mejor que todas esas luces. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz de la vida, y la luz que le da la vida a los hombres, y a las mujeres también. Cuando hablo de los hombres, que estoy generalizando. ¿Ok? Y entonces la luz en las tinieblas resplandece. Está oscuro aquí, prendemos la luz, nos vemos todos. ¿Qué quiere decir? De que la luz tiene mucho más potestad y mucho más fuerza que la oscuridad. Porque puede estar oscuro, pero cuando venga la luz, todo se va a ver y todo se va a descubrir qué es lo que está sucediendo. Hay vida y luz en Jesucristo. Es la potencia creadora del Hijo de Dios. Jesucristo es la potencia creadora del Hijo de Dios. ¿Ok? Él era la fuente de la vida. Él era la luz, la victoria de la luz. Porque la luz es victoriosa, aunque usted no lo crea. Pero la luz opaca a la oscuridad. Cuando todo sale a la luz, la oscuridad no se ve. De 6 al 8. Hubo un hombre, fíjate, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Fíjate, Juan fue llamado, enviado por Dios. ¿Y para qué fue enviado Dios, Juan por Dios? De la luz. Fíjense, quiero que se acuerden una cosa, ¿no? Al principio estaban diciendo acerca del verbo. Ya no están hablando del verbo. Ahora están hablando de la luz. ¿Ok? Y es lo mismo, que es Jesús. Jesús es el verbo y Jesús es la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y te vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Ustedes no se recuerdan cuando Jesús fue bautizado por Juan? Que bajó la paloma. Sí, que bajó la paloma. Y que la paloma dijo, que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo. Este es mi hijo amado. Ok. Entonces ustedes saben también de que Juan predicaba acerca de Jesús. Él decía de que iba a venir una persona, de que iba a ser mucho más alto que él, la sandalia de él. Que no era digno ni de desatar las correas. Ahí nada más. Entonces sabemos ya quién es Juan. Ese no es Juan el apóstol, ese es Juan el Bautista. Juan el apóstol fue el que escribió este libro. Pero Juan el apóstol está hablando acerca de Jesús, acerca de Dios y acerca de Juan el Bautista. Son dos Juanes. No era la luz, sino para que diese testimonio de luz. Mire, aquí donde dice que no era la luz, ustedes vieron de que él muchas veces decía de que él bautizaba, pero el otro que iba a venir era mucho mejor que él. Ahora mismo, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, los que estamos dando clases, los que estamos predicando la palabra, estamos hablando acerca de la luz, estamos hablando acerca de quién, de Jesús, estamos hablando acerca de Dios. Pero ¿qué sucede muchas veces?
de que nosotros los que estamos dando clases, los que somos los maestros o los que somos los predicadores, queremos tomar el lugar de Jesús y de Dios en vez de hablar acerca de ellos. ¿Y cómo lo hacemos? De que todas las cosas es acerca de mí y de mí y de mí y de mí, y no hablamos mucho de ellos. Y nosotros estamos aquí para hablar acerca de Dios. No es hablar acerca de mí, sino hablar acerca de Dios y de Jesús. Y ese era el papel que estaba desarrollando Juan, que Juan bautizaba, pero decía de que venía una persona mucho más grande que él. Ahora, ¿qué? ¿Para qué existe el hombre? El hombre o la mujer. Cuando digo aquí hombre es que estoy hablando generalmente, ¿no? Todos los seres humanos se preguntan, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué existo? Todos nosotros venimos de Dios. ¿A dónde nosotros vamos? Nosotros vamos a donde Dios nos guíe. Si nosotros nos dejamos guiar por Dios. ¿Y para qué nosotros existimos? Nosotros existimos para glorificar a Dios y para hacer las cosas de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios espiritualmente. Entonces, si ya nosotros somos hijos de Dios espiritualmente y hemos tomado la decisión esa, porque Dios no nos obligó a nosotros a que fuéramos sus hijos espirituales. Eso es lo más bonito que tiene Dios, que Dios no obliga a nadie. Dios te dice lo que usted debe hacer, y si usted lo hace, bien, y si no lo hace, mucho también. Pero Él quiere de que usted tenga relación con Él. Nosotros somos enviados de Dios, como mismo fue Juan. ¿A qué? Hablar acerca de la palabra de Dios. Hablar acerca de las buenas nuevas, acerca de lo que Jesucristo ha hecho por todos nosotros. Esas son las características que tenemos que tener todos nosotros los cristianos. Hablar acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque, por ejemplo, ahora mismo usted va al Walmart. Y entonces en el Walmart están dando peras, 5 peras, 10 peras por 50 centavos. Y usted va y la compra. Y cuando usted sale, usted va. Y a lo mejor sin salir de ahí, usted llama por teléfono a su prima, a su vecina, a su amiga, a todas las personas. Y dice, óyeme, aquí en el Walmart están dando 15 peras por 50 centavos. ¿Por qué? Porque esas son cosas buenas. Y usted se lo dice a sus amistades, a su familia. Y entonces, más sin embargo, nosotros sabemos que estamos con Dios, que Dios es buenísimo, que Dios nos quiere a todos nosotros. Y no hablamos las cosas con la persona acerca de Dios. Es como dar lo que de gracia recibiste. Ay, nada más. No lo hacemos. Y eso es una cosa que nosotros debemos hacer. Y eso era lo que estaba haciendo Juan. Juan, él no era la luz. Ya todos lo sabemos ya de que él no era la luz. Vamos para el 9, versículo 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo porque fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Ustedes se recuerdan de que Jesucristo nació de la Virgen María? De que Jesucristo se crió y todo el mundo sabía de que era el hijo de quién? Del carpintero. De que era el hijo del carpintero. A lo mejor, no, la Biblia no dice eso, pero a lo mejor él estaba jugando a las pelotas, estaba jugando a la bola, estaba jugando a lo escondido con todos los muchachos de ahí del barrio. Y entonces cuando lo vieron después en el templo, hablando acerca de las cosas de Dios, y le decía a él acerca de las cosas de Dios, y decía, pero este no era el hijo del carpintero. No lo creían. No lo creían. No lo creían. Entonces él vino a los suyos y los suyos no lo conocieron.
no lo recibieron. 12. Mas todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjate, de que somos hijos de Dios, pero no somos hijos de Dios por la naturaleza de la carne. Somos hijos de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, no, fíjate como dice aquí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino es la voluntad de ¿quién? De Dios. No es la voluntad de ninguno de nosotros. No es la voluntad de que nosotros queramos ser. Nosotros somos hijos de Dios por la voluntad de Dios. ¿Tú me entiendes? Y eso es una cosa de que nosotros debemos poner en nuestras mentes y en nuestros hechos, que nosotros hagamos, que nosotros no debemos vivir para nosotros, nosotros debemos vivir para Dios. De 9 al 13, la luz que transforma, porque la luz de Jesús transforma a muchas personas. A mí me ha transformado y espero que a todos ustedes también la ha transformado. Porque si no ha habido una transformación en ninguno de nosotros, ¿qué será? Luz que todo alumbra. Todas las cosas que Jesús toca, lo alumbra. Y todas las cosas de que Jesús hace, la hace con buena voluntad y la hace porque Jesús es amor. La luz es rechazada. El mundo no conoció y los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿por qué no lo conocieron? ¿Y por qué no lo recibieron? Eso no se sabe. Pero debían haberlo recibido y debían haberlo conocido. Porque Él existió y existía y existirá desde el principio. Los hijos de los sobrenaturales. Los hijos de los sobrenaturales somos nosotros, porque somos hijos de lo sobrenatural. ¿Quién es Dios? Dios es poderoso. Y Dios nos hace hijos de nosotros, hijos de Él, a nosotros, por mediación del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características de los hijos de Dios? La característica de los hijos de Dios, una es de que no son engendrados de sangre. La otra es que no son de la voluntad de la carne y ni la voluntad de los varones, sino la voluntad de ¿quién? De Dios. De Dios. Ahora vamos a ver la pregunta. ¿Quién era Juan? ¿Quién era Juan? Juan el Bautista. ¿Y a qué vino Juan? A traer las nuevas de salvación. Juan vino a traer las buenas de salvación y hablar acerca de quién? De Dios. Ahí preparando el camino para Jesús. Ahora vamos a ir al texto bien para nosotros saber quién es Juan. Vamos a ir al texto. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 11, del versículo 1 al 5. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, ya está, mira. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, ¿dónde está Juan? En la cárcel. Entonces, Jesús había hablado ¿con quién? Con los 12 discípulos. Y uno de los que escribió el libro que le estaba hablando fue uno de los discípulos. Por eso le estoy diciendo que es diferente Juan.
Entonces lo llevo a la escritura para que vean bien. ¿Por qué estaba Juan en la cárcel? Okay. Juan estaba en la cárcel porque no me recuerdo bien el nombre del rey. El rey estaba haciendo cosas malas con otra mujer. Y entonces Juan le estaba diciendo de que no debía hacerle eso. Y entonces, ¿qué hizo? Lo puso a Juan. ¿No era Herodes, el rey Herodes? El rey Herodes, sí. Porque fue cuando le mocharon la cabeza. Ahí entonces da una fiesta, entonces creo que le pregunta a la mujer qué es lo que quiere que te dé. Entonces le Se da, lo pide la hija. la hija, ¿no? La cabeza de Moisés. La cabeza de Juan. De Juan. De Juan y la puso en la cabeza. La cabeza de Juan. ¿Ya te entiendes? Entonces, pero ustedes sabían la pregunta. Me la hizo para ver si... Usted la sabía, pero yo la he hecho. Está bien, para probarme, está bien eso, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Entonces, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Fíjate, Juan tiene discípulos. ¿Te me entiendes? Entonces, al él escuchar las cosas que Jesús estaba haciendo, ¿qué quiere decir discípulo? Sus seguidores. Seguidores, que son aprendices de esa persona. ¿Tú me entiendes? Todos nosotros debemos ser discípulos de Jesús. A saber acerca de él y aprender acerca de él. Entonces, fíjate, él manda 2 discípulos a hablar con Jesús, porque oye cosas que Jesús está haciendo. Ahora vamos a ver que él está oyendo que Jesús está haciendo. Fíjate, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Fíjate, el mismo Juan, que fue el que dio testimonio acerca de Jesús. El mismo Juan que dice de que Jesús era el mejor, de que él no podía, que iba a bautizar en fuego y en espíritu, está dudando que si es Jesús el que va a venir. Fíjate, entonces fíjate lo que dice Jesús. Respondió Jesús, le dijo, y de hacer saber a Juan las cosas que hoy veis. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién Jesús le dijo eso? ¿A Juan? A los discípulos, porque Juan mandó a los discípulos. Sí. Juan mandó a los discípulos para que le preguntaran a Jesús que si él era el que era o el que iba a venir. ¿Me entiendes? Fíjate lo que le dice Jesús. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres he anunciado el evangelio. Eso era lo que estaba sucediendo. Todo eso era lo que estaba haciendo Jesús mientras que Juan estaba encarcelado. ¿De qué? Que los ciegos veían. ¿Cuántos milagros ustedes no vieron que hizo Jesús? Que vieron ciegos, los ciegos vieron, los cojos andaban, los leprosos son limpiados, los sordos oían. Entonces eso es lo que le manda a decir a Juan. ¿Tú me entiendes? Ahora vamos a ver quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Jesús era el Hijo de Dios, pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces le voy a enseñar para que ustedes vean dónde dice que Jesús, porque Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús sanó a los sordos, sanó a los ciegos, sanó a los cojos. Ahora vamos a ir, fíjate para que tú veas dónde vamos a ir ahora. Se alegrarán. Ahora vamos a ir. No puse aquí el versículo, no puse aquí el versículo, por eso está en el libro de Isaías, capítulo 37 creo que es. Fíjate cómo dice aquí.
se alegrarán en el desierto, y la soledad, el yermo, se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, También. se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano la será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los corazones apocados, esforzados, no teméis. He aquí que vuestro Dios viene con tribulación, con pavos. Dios mismo vendrá, fíjate, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y de torrentes en la soledad. Fíjate, ¿qué fue lo que dice que Dios, que cuando Dios venga, qué va a decir? Mira, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. ¿Quién es que va a hacer eso? Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? No hizo lo mismo. No le abrió los ojos a las personas, no le los oídos, no curó a los cojos. Eso fue Jesucristo. ¿Qué quiere decir entonces? Que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Entonces ahora mismo lo voy a buscar bien, porque no quiero irme, no quiero que se vayan con la duda donde está el versículo ese. ¿Me entiendes? Pero lo tengo aquí. Lo tengo aquí y se lo voy a dar en un momentico. Se me olvidó ponerlo aquí en el PowerPoint. ¿La cita? ¿Eh? ¿La cita? Sí, eso está en el libro de... De Isaías, esta es de Isaías. ¿Dónde lo dice? Sí, es Isaías, pero Isaías. no lo puse ahí los versículos. Ah, Bien, ¿tú me entiendes? Entonces yo quiero que, para que sepan bien parece lo que es estoy Isaías diciendo. 40. Vamos a ver aquí. Creo que es Isaías 37 o algo así, no sé bien, no me recuerdo bien. No me acuerdo dónde viene eso, si es en Isaías 40, no. No, es Isaías 37 creo que es, Isaías 37 creo que es, déjame ver bien. Pues no quiero, ¿cómo se llama esto? Ahora esto no quiere caminar ni para adelante ni para atrás. Ay, Dios mío. Pónganlo de tarea. Ok. Vamos a ver. Eso es para que tú veas cuando se comete un error. Por todas las cosas que tenemos que pasar. Ok, vamos a ver. Ok. Está en el libro de Isaías, capítulo 35, del versículo 5 y en el 6. Ahí lo podemos mirar. Isaías 35. Sí, Isaías 35, Sí. del 5 al 6. Entonces,